Listo. Entonces, ahora sí recordando qué es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo funciones polinomiales, ¿no? Ese era el estudio que estábamos haciendo. Habíamos visto, de hecho, pues, todo tipo de funciones polinomiales en general. Funciones polinomiales. Y hasta habíamos visto alguna manera de cómo factorizar esas funciones polinomiales, ¿no? Habíamos hablado también de la factorización de una función polinomial. Esta es la forma general de una función polinomial, x a la n-1, y así sucesivamente hasta a sub 2 x a la 2, ¿cierto? Más a sub 1 x más a sub 0. Esa es la forma general de una función polinomial. ¿Listo? Ya habíamos estudiado, pues, como les digo, varias cosas, incluso cómo dividíamos polinomios, cómo hacíamos factorización, todo este tipo de cosas la habíamos visto en las clases anteriores. Y bueno, en la última clase vimos unos ejemplos de funciones en particular, que son las funciones lineales, que básicamente eran polinomios de grado 1, les pusimos mx más b, polinomios de grado 1, y habíamos visto también otros ejemplitos de funciones que eran polinomios de grado 2, que eran de la forma a x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Hoy vamos a continuar, pues. El turno de hoy es para las funciones racionales. Una función racional, pues es bastante sencilla. Básicamente es la división de dos polinomios. Entonces, una función racional, funciones racionales, vamos a decir, funciones racionales. Entonces, una función racional, como les digo por definición, es, como les digo por definición, una función racional es la división de dos polinomios. Es decir, una función racional es una función de esta forma. F de x igual a P de x sobre Q de x. Eso es una función racional donde tanto P de x como Q de x son polinomios. ¿Listo? Entonces, una función racional, lo que conoceremos como función racional, es una división de polinomios. P de x dividido Q de x. ¿De acuerdo? Si nos preguntasen cuál será el dominio de una función racional, uno puede tener una idea de cómo podría ser el dominio de esa función racional. ¿Por qué? Porque los polinomios, ya dijimos, en general no tienen mayor problema. En general, los polinomios se pueden evaluar en cualquier número. Y eso pasa con el polinomio P de x y Q de x, que por aparte, si los analizo por aparte, pues yo los puedo evaluar en cualquier número. Cuando ya formo la función racional P de x sobre Q de x, pues bueno, el inconveniente que puede salir es que el denominador se haga cero, ¿cierto? Entonces, el dominio de mi función racional, ¿cuál será? Pues serán todos los reales, todos los números reales, cualquier número real, pero tengo que quitar de aquí, de los números reales, aquellos números x tales que el denominador evaluado en ese x me dé como resultado 0. Ese sería el dominio de esa función racional. Todos los reales quitándole aquellos números que él hace que el denominador se haga 0. Por ejemplo, podría ser algo así. Yo qué sé, f de x, por ejemplo, podría ser igual a 5x cuadrado más 7x menos 3, por ejemplo, sobre, por ejemplo, pongámosle x cuadrado más 5x, ¿vale? Más 6, ¿listo? Entonces, en esta función racional, mi dominio serán entonces todos los reales, quitándole aquellos valores de x, aquellos valorcitos de x, tales que x cuadrado más 5x más 6 sea igual a 0. Ese entonces será el dominio de esa función racional. Por supuesto que si yo quisiera calcular el dominio exactamente, pues yo lo que debo calcular son cuáles son esos valores x que hacen que ese denominador sea 0, ¿no? ¿Cuáles son los valores x? Tales que x cuadrado más 5x más 6
sea 0. Si yo lo quisiera calcular exactamente. ¿Cuáles son esos? Pues bueno, yo puedo factorizar esto, x cuadrado más 5x más 6, lo puedo factorizar encontrando dos valores, ¿cierto? Que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. En este caso es muy fácil. 3 más 2, multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5. Y eso me quedaría así, x más 3 por x más 2 igual a 0. De aquí yo puedo concluir entonces que x más 3 es igual a 0 o bien x más 2 es igual a 0. De x más 3 igual a 0, paso el 3 a restar y me queda que x es igual a menos 3 o bien x es igual a menos 2. Significa entonces que el dominio de esa función racional escrita exactamente serán todos los reales quitándole los numeritos menos 3 y menos 2. Esos serán entonces los numeritos que presenta problema esa función racional de ahí. Incluso podemos colocarla a graficar, como siempre hacemos. Como siempre hacemos, ubicamos Desmos, que es el que más hemos utilizado hasta ahora, y ponemos a graficar esa función para que veamos cómo más o menos se comporta esa función racional. Entonces sería 5x cuadrado más 7x menos 3. Sería entonces 5x cuadrado más 7x menos 3, ¿cierto? Dividido x cuadrado más 5x más 6. Y ahí está. Esa que está ahí es la gráfica de esa función racional que tenemos allá. ¿Listo? Incluso, observen que esa función racional, incluso por acá abajo tiene otra parte, miren. Por acá abajo tiene otra parte de gráfica. ¿Listo? Incluso por la parte inferior tiene otra parte de gráfica. Entonces, las gráficas de funciones racionales, pues son la verdad muy extrañas, son muy raras, como esa gráfica que acabamos de hacer. No es parecida a ninguna otra gráfica que hayamos hecho antes. Y eso es lo que caracteriza las funciones racionales. Cuando uno tiene una función racional, es muy difícil hallar cuál es el rango de la función. Es muy complicado, a veces imposible. Incluso en este caso que tenemos graficado ahí, es muy difícil saber cuál es el rango de esa función. ¿Listo? Entonces, bueno, es una característica de las funciones racionales, generar un tipo de gráficas así, que son como muy complicadas. Y miren que la función no está evaluada en menos 3 y no está evaluada en menos 2, como justamente acabamos de decir. De hecho, la banda que está en la parte inferior está en esta zona, entre menos 3 y menos 2. Aquí está esa parte de la función que está en la parte inferior, que ahora la vamos a ver, pero eso está en la zona entre menos 3 y menos 2. Miren, esta está en la zona entre menos 3 y menos 2. Entonces, miren que por ahí está, entre menos 3 y menos 2. Ahí es 2 menos 2.4 y así sucesivamente. Entonces, sí, las funciones racionales generan tipo de gráficas bastante complicadas, bastante difíciles. ¿Listo? Por supuesto que aquí hay, por ejemplo, esto fue lo que estábamos viendo, ¿no? La definición de una función racional, un polinomio sobre otro polinomio, ¿vale? Ejemplos de funciones racionales y, por supuesto, lo que estábamos explicando acerca del dominio de la función racional. Son todos los reales tales que q de x sea diferente de 0, ¿vale? Ese es el dominio de las funciones racionales. Nosotros lo escribimos de otra manera, pero son equivalentes, ¿no? Nosotros escribimos todos los reales quitándole los x tales que q de x es igual a 0, y aquí los quitan, pero bueno, simplemente dicen son todos los reales tales que el denominador sea distinto de 0. De tal manera que si nos dicen a nosotros que hay que hallar el dominio de una función racional, pues hay que fijarnos sobre todo en el denominador. Por ejemplo, en esta función racional de aquí. Si nos dicen calcula el dominio de esa función, pues bueno, el dominio serán todos los x, los reales, ¿cierto? Todos los reales quitándole aquellos valores de x que hacen que el denominador se anule, que hacen que el denominador sea 0. Es decir, todos los números reales quitándole aquellos x tales que x al cubo más 2x cuadrado menos x más, menos 2 sea igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, ahí ya toca entonces entrar a ver cómo desarrollamos esa parte, pero
en general, esa es la teoría. Entonces, quedaría así. Vamos a ver, lo puedo copiar. Acá. Ujú. Aquí, ¿listo? Si nos preguntan cuál es el dominio de esta función f, entonces nosotros ya sabemos que tenemos que quitarle a todos los reales aquellos puntos tales que que el denominador se haga cero. Es decir, voy a buscar aquellos valores de x tales que x al cubo, ¿cierto? Tales que x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2 sea igual a cero. Eso es lo que hago en esta parte. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago eso? Pues ahí ya entra cómo hacemos nosotros la factorización de ese polinomio. En este caso particular, yo puedo asociar los dos primeros términos y de los dos primeros términos puedo factorizar x. Sería x factor de x cuadrado más 2x, por ejemplo, ahí. De los dos primeros términos yo puedo factorizar x. Y de los dos últimos términos yo puedo factorizar el menos. Menos, y me quedaría x más 2 así. ¿Listo? Incluso, por lo que estoy viendo en este momento, yo puedo factorizar no solamente una x aquí, sino que puedo factorizar una x cuadrado en estos primeros dos términos. Puedo factorizar x cuadrado de hecho. Aquí me quedaría factor, pero entonces ya no factor de x cuadrado, sino de x nomás. Y no me quedaría factor de 2x, sino factor de 2 simplemente. Puedo factorizar entonces x cuadrado de hecho. X cuadrado factor de x más 2 menos, entre paréntesis, x más 2. Ahora, ¿qué voy a hacer para factorizar esto? Lo que voy a hacer es darme cuenta de que en este término tengo un x más 2 y acá también tengo un x más 2. Entonces puedo factorizar x más 2. Puedo extraer x más 2 de ahí. Sería entonces así, x más 2, factor de ¿quién es? X más 2 es factor de x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Listo? Incluso el x menos 1 también lo puedo factorizar. Es una diferencia de cuadrados. Acuérdense que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces puedo factorizar x cuadrado menos 1 como x más 1 por x menos 1. Entonces me quedaría x más 2 y factorizo x cuadrado menos 1 como x menos 1 por x más 1 igual a 0. De aquí entonces yo puedo concluir lo siguiente, que para que el producto de estas tres cosas, de estos tres términos, de x más 2 por x menos 1 por x más 1, me dé igual a 0, significa que no tengo más opción que o bien x más 2 ser igual a 0, o bien x menos 1 ser igual a 0, o bien x más 1 ser igual a 0. De aquí puedo concluir entonces que pasando el 2 a restar sería x igual a menos 2, o bien pasando el 1 a sumar, x igual a 1, o bien pasando el 1 a restar, x igual a menos 1. Por tanto, hay tres valores de x que hacen que el denominador sea 0, que hacen que el denominador se anule. Esto significa entonces que mi dominio de mi función racional serán todos los reales quitándole aquellos punticos donde hace que el denominador sea 0. Es decir, todos los números reales quitándole estos punticos que acabamos de calcular. Menos 2, 1 y menos 1. Menos 2, menos 1 y 1. Entonces quedaría así mi dominio. ¿Listo? De nuevo, rango de la función no lo sabemos. Es muy difícil de calcular. Lo único que podemos calcular es el dominio por lo pronto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver acá cómo lo hicieron. Miren, aquí está el dominio, entonces son todos los reales quitándole aquellos puntos problemáticos, el menos 2, el 1 y el menos 1. ¿Listo? De tal manera que nuestros cálculos estuvieron bien, nuestros cálculos estuvieron correctos para ese ejercicio. Observen aquí ejemplos de gráficas de funciones racionales.
En este primer ejemplo, la gráfica de la función x cuadrado menos 3x menos 4 sobre 2x cuadrado más 4x. ¿Qué es lo que pasa ahí con esa función? Lo que pasa es que para que esta función exista, para que el dominio, pues para que podamos calcular el dominio, necesitamos que el denominador no sea 0, ¿cierto? Para que podamos calcular el dominio de esta función, necesitamos que el denominador no sea 0. Y de hecho, en ese denominador hay dos puntos problemáticos, x igual a 2 y x igual a menos 2, según lo que parece aquí. A ver, o x igual a 0, ¿no? X igual a 0 y x igual a menos 2. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? X cuadrado. Mi función racional, en este caso, mi función racional es esta de acá, ¿no? Es x cuadrado. Aquí. Entonces, mi función racional, en este caso, va a ser esa funcioncita de ahí. Y lo que decíamos, para que tenga sentido, para yo poder calcular el dominio, para ver en qué valores de x puedo evaluar, pues yo tengo que tener que 2x cuadrado más 4x sea distinto de 0, ¿cierto? Eso es lo que necesito, que el denominador sea distinto de 0. Sin embargo, como dijimos alguna vez, pues el denominador distinto de 0 es muy difícil de calcular porque eso no es una ecuación como tal. Entonces calculamos la ecuación 2x cuadrado más 4x igual a 0. Esa sí la podemos calcular. ¿Cómo hacemos para resolver esa ecuación? No, pues simplemente factorizando, por ejemplo, un menos, y me quedaría un x, perdón, de hecho un 2x puedo factorizar, de hecho 2x factor de x más 2, por ejemplo, me quedaría igual a 0. Puedo factorizar 2x ahí, ¿listo? Entonces me quedaría 2x factor de x más 2 igual a 0. Y de aquí, ¿qué puedo concluir? Lo mismo, entonces dos cosas, dos productos, aquí hay un producto de dos términos, están multiplicando y el resultado me está dando 0. Significa o que bien el primero es 0 o que bien el segundo es 0. De 2x igual a 0, paso el 2 a dividir al 0, me quedaría x igual a 0. O bien, del 2 que está sumando lo paso a restar y me quedaría que x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, he podido calcular el dominio de esta función. El dominio de esa función racional son todos los reales quitándole los puntos problema, que son 0 y menos 2. Son los puntos problemáticos ahí. Entonces, ese sería el dominio de mi función racional. Todos los reales quitándole el 0 y el 2. ¿Listo? Entonces, no se olviden, función racional. Si queremos calcular el dominio, pues esa es la reglita que hacemos. Todos los reales quitándole aquellos puntos que hacen que el denominador se haga 0. ¿Listo? Y esa que está ahí es la gráfica de esa curva. Y observen que efectivamente la gráfica de esa curva tiene problemas cuando x vale 0 y cuando x vale menos 2. Cuando x vale 0, la función se dispara hacia más infinito, hacia menos infinito. Y cuando x vale menos 2, también ocurre la misma situación. ¿Listo? Entonces la función se disparó. Eso significa pues que la función no tiene derivada como tal. Por eso entonces los resultados que acabamos de obtener. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, muchachos, ahí? Acá hay otro ejemplo de función racional. Observen. Función racional, aquí está. Miren la función, es x cuadrado menos 4x menos 5 sobre x menos 3. Es claro que esa función racional tiene como único problema, tiene como inconveniente, aquellos x quieren que el denominador sea 0, es decir, que x menos 3 sea 0, o mejor dicho, en otras palabras, que x sea igual a 3. El único problema de esa función racional es que x sea igual a 3. ¿Listo? Pero en este caso, observen cómo se comporta la función aquí en x igual a 3. Cuando llegamos aquí en x igual a 3, la función se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. La función se está disparando. Entonces, con eso toca tener cuidado, toca saber cuándo esa función se dispara, ¿vale? Y qué tanto se dispara, porque hay veces que no se dispara mucho. Entonces,
aquí podemos ver, entonces, como les decía, la gráfica de esa función y bueno, evidenciar que efectivamente en x igual a 3, pues no hay función como tal. Ahí no hay ninguna función como tal, que es la línea punteada vertical, ¿no? En x igual a 3. Entonces, línea punteada vertical, no hay función ni nada, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna duda? Repito entonces, el dominio de una función racional es relativamente simple de averiguarlo. El dominio de una función racional, pues simplemente son todos los reales quitándole aquellos valores de x que hacen que el denominador se haga cero. Es muy fácil calcularlo, pero el que sí es difícil es el rango de la función racional. No hay una manera exacta de averiguar cuál es el rango de una función racional. De hecho, de hecho, listo. Algunas veces es hasta imposible calcular ese rango. ¿Listo? Por tanto, pues entonces, ese siempre estarán, veremos, siempre dependerá de las funciones como tal, siempre dependerá qué tipo de funciones tenemos, entonces, o de qué grado son. Por tanto, pues no sabemos a ciencia cierta cuánto nos da el rango. ¿Listo? Ni siquiera en este caso, la única manera de que podremos ver el rango de esta función que tenemos ahí sería de manera, sería de manera gráfica, por ejemplo. Sería de manera gráfica. Poner a graficar la función y ver en qué punto está evaluado. ¿Listo? En el rango. Entonces, esa podría ser una solución a ese inconveniente de ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, denme por favor 2 minuticos, ya vengo. Listo, muchachos. Entonces continuamos. Entonces, de tal manera que en cuanto a las funciones racionales, pues no es mucho lo que podemos decir. Nada más que el rango, perdón, nada más que el dominio de la función racional, pues que lo podemos calcular con base en el denominador que se haga distinto de cero. En cuanto al rango, no hay mucho que podamos decir. Es muy difícil, cambia de función a función muchísimo. Entonces, el rango de las funciones racionales, pues en general no lo vamos a colocar. Simplemente
el dominio. Y ya cuando tengamos una función racional en particular, ¿vale? Pues una de las pocas herramientas que tenemos ahí es la visual, es graficar la función y mirar cuánto es el rango, pero no hay mucho más que podamos hacer. ¿Listo? Ahora bien, el siguiente tipo de funciones al que queremos o del que queremos hablar es un tipo de funciones muy importante. Ya hemos visto algo antes, ya hemos visto propiedades antes de estas funciones, simplemente que lo vamos a colocar ahora en términos de funciones como tal. Antes habíamos dicho simplemente que eran expresiones y qué tal, y bueno, ahora simplemente damos ya oficialmente esto como funciones. Son las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿vale? Entonces, nuestro siguiente tipo de funciones tiene que ver con eso, función exponencial y función logarítmica. ¿Listo? Eso corresponde al capítulo 7 de nuestro libro. Aquí está nuestro texto guía, capítulo 7, función exponencial y función logarítmica. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales son funciones de la siguiente forma. Entonces, funciones exponenciales primero. ¿Listo? Entonces, una función exponencial es una función f de x que tiene la forma a la x. ¿Listo? Es una función de la forma a la x. Por ejemplo, función de la forma 2 a la x. Es una función exponencial. Función de la forma 3 a la x, por ejemplo. Una función también con un número irracional, por ejemplo, función de la forma pi a la x. O una función muy conocida es la función de la forma f de x igual a e a la x. Donde ese número e se conoce como número de Euler. ¿Listo? Muy importante ese número de Euler. Es muy, muy importante saber, pues, acerca o trabajar con ese número de Euler. Sale muchísimo. ¿Listo? ¿Cuánto es el número de Euler? Pues el número de Euler es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales, tiene infinitos decimales que no están en algún orden en particular. Entonces, simplemente pues uno puede colocar una aproximación. La aproximación de este número de Euler es 2,781, creo que es. Busquémoslo a ver. Número de Euler. Listo. Vamos a ver. Aquí está, número E, y deben haber pues algunos decimales. Aquí hay algunos decimales en cuanto al número de Euler, miren. 2,718. 2,718. Yo puse al revés estos dos. 2,718. ¿Listo? Eso es una aproximación. Porque como les decía, pues tiene infinitos decimales, ¿no? Tiene infinitos decimales y pues bueno, cualquier número de decimales que yo ponga, pues seguirá siendo aproximación del número real como tal. ¿Listo? Les mencionaba que ese número de Euler es un número muy importante en matemáticas. De hecho, sale muchísimo en aplicaciones de biología, de química, de física. Todo tipo de aplicaciones tiene que ver con ese número de Euler. ¿Listo? Es tan importante que las calculadoras lo tienen programado. Es tan importante que si uno abre una calculadora científica, cualquiera, no sé, esta de Windows, pero aquí está, miren, ahí está el número de Euler y es el número 2,718 y con un poco de decimales más. ¿Listo? Entonces, ese número es tan importante que las calculadoras lo tienen programado ya de por sí. Número de Euler. ¿Listo? Entonces, bueno, la función exponencial con base en ese número de Euler, pues sería e a la x. Recuerden además que esto tiene esto, pues como ya les habíamos mencionado, esto ya lo hemos visto alguna vez, esto de aquí se llama la base, ¿cierto? Y esto aquí es la potencia. ¿Listo? Es la base y la potencia. O sea que función exponencial con base e sería e a la x, función exponencial con base 2 sería 2 a la x y así sucesivamente. ¿Qué necesitamos para poder considerar la función exponencial realmente una función? Es decir, que tenga sentido. Necesitamos
básicamente lo siguiente, necesitamos que A, que el número base, que la base sea mayor que 0 y A sea distinto del número 1. ¿Listo? Esa es la situación con las funciones exponenciales. Necesitamos que la base sea distinta de 0, de mayor que 0 y distinta de 1. ¿Qué tipo de gráficas puedo generar con esa función exponencial? Cuando hago una función exponencial, cuando voy gráfico, una función exponencial, resulta que salen gráficas de esta forma. Vamos a ver. Resulta que salen funciones de esta formita de acá. Entonces voy a colocar una funcioncita por aquí. Vamos a ver. Entonces aquí puede ser un planito cartesiano. Está bien, ahí está. ¿Listo? Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a graficar una función exponencial, nos pueden salir gráficas de dos tipos y son las siguientes. Una gráfica puede ser así, por ejemplo. ¿Listo? Eso podría ser la gráfica de una función exponencial. Y la gráfica de otro tipo de función exponencial podría ser, por ejemplo, algo así como esta de acá. Ujú. Listo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, otra gráfica de función exponencial podría ser, por ejemplo, esto es X, esto es Y nuestra gráfica de función exponencial podría ser, por ejemplo, así. ¿Listo? Entonces, sí, aquí está f de x igual a la x y f de x igual a la x. Entonces, sí, cuando tenemos una función exponencial a la x, nos puede generar esos dos tipos de gráfica, o bien como la azul, o bien como la gráfica roja. ¿De qué dependerá eso? Pues básicamente del valor de A. Para unos valores de A vamos a tener la gráfica azul y para otros valores de A vamos a tener la gráfica roja. De hecho, cuando A es un número entre 0 y 1, cuando A está entre 0 y 1, la gráfica que genera esa función exponencial será como la gráfica roja, y cuando A sea mayor que 1, la gráfica que genera esa función exponencial será como la gráfica azul. Por eso, si vamos a Desmos y colocamos f de x igual a 2 a la x, generará una gráfica parecida a esta función azul. De tal manera que se corrobora, pues, que funciona de esa manera. Por ejemplo, voy a quitar esta y voy a colocar f de x igual a 2 a la x. Y miren la gráfica que coloca. Esta gráfica parecida a la gráfica que hicimos antes, a la gráfica azul que habíamos hecho. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente está pasando de esa manera. Ocurre una gráfica así. Si yo coloco 3 a la X, pues cambia un poquito, pero digamos que eh, la gráfica original o la idea de la gráfica original se mantiene. En este momento la gráfica verde es la función exponencial 3 a la X y pues me da esa gráfica verde que está ahí. Es más vertical que la gráfica azul, ¿no? Si coloco e a la x, observen, e a la x de pronto lo entiende, aquí lo entendemos, e a la x es la gráfica morada que está en este momento, observen, esta gráfica morada tiene la misma forma que las gráficas anteriores, ¿listo? Si yo coloco un valor de a, es decir, coloco la base de la exponencial entre 0 y 1, me tiene que dar una gráfica como las otras. Por ejemplo, 0.5 elevado a la x. Y observen que me da una gráfica como la gráfica roja de nuestro librito. ¿Listo? Me hago una gráfica así como la roja de nuestro librito. Entonces, sí, efectivamente se está cumpliendo. Para valores en la base de la exponencial, para valores entre 0 y 1,
pues obtengo gráficas como la gráfica negra en este momento, y para valores mayores que 1 obtengo gráficas como la azul, la morada y la verde que tengo en este momento. Pero si hay algo en común que tienen las funciones exponenciales, todas las funciones exponenciales de la forma a la x, es que todas, cuando x vale 0, ellas pasan por 1. Miren que aquí, justamente, cuando x vale 0 en el eje x, en el eje y todas pasan por el mismo sitio, que es 1. Entonces, todas las funciones exponenciales pasan por ese puntico de ahí. ¿Listo? Entonces, sería así. En toda función exponencial, f de x igual a la x, por supuesto, con a mayor que 0 y a diferente de 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que cuando yo evalúo en 0 la función f de 0, ¿a qué es igual? F de 0 es a a la 0. Y a a la 0, para cualquier valor de a, me tiene que dar como resultado 1. Entonces, eso me indica que para cualquier función exponencial, la gráfica de la función al cruzar el eje y debe hacerlo en y igual a 1. Es decir, el corte con el eje y debe ser 1, o es 1 de hecho. ¿Listo? Esa es una propiedad de las funciones exponenciales. Entonces, miren aquí está definida la función exponencial. Aquí hacen algún recuento, pero aquí es definición de función exponencial. ¿Listo? Entonces, son de la función, son de la forma a la x, donde a es positivo y diferente de 1. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer sobre las funciones exponenciales? Pues podríamos evaluar un poquito a ver qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, aquí hacen algunas cuantas evaluaciones. Si tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 3 a la x, y nos preguntan cuánto es la función evaluada en 5, pues eso será 3 a la 5, ¿no? Entonces, si nos preguntan cuánto es la función f de x igual a 3 a la x evaluado en 5, pues será entonces f de x, f de 5 igual, entonces en este caso 3 a la 5, que no es ni más ni menos que 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, multiplicar 3, 5 veces. ¿Listo? Esa es la situación. Si nos preguntan, por ejemplo, en la función f de x igual a, yo qué sé, 3x o 2x, por ejemplo, o 5x, lo que sea, y nos preguntan f de 2, pues entonces será, f de 2 será entonces 5 a la 2, que es 5 a la 2, es 5 por 5, que es 25. Si nos preguntan f de menos 2, entonces serán 5 a la menos 2, ¿vale? 5 a la menos 2 por las propiedades de las potencias, bajaría y me quedaría 5 a la 2, o lo que es lo mismo, 5 a la 2 es 5 por 5, que es 5 por 5, 25, o sea que esto es 1 sobre 25. ¿Listo? O sea que en la función exponencial f de x igual a 5 a la x, f de valor menos 2 me da como resultado 1 sobre 25. ¿De acuerdo? Entonces sería así. Por supuesto, pues que viéndolas desde el sentido de funciones que la estamos viendo, pues la función exponencial también tiene que tener dominio, también tiene que tener rango, también tiene que tener corte con el eje Y, tiene que tener algunas características especiales, pues, para que veamos cómo es que funciona más o menos el asunto. Y en efecto, por ejemplo, el dominio de la función exponencial es todos los reales. Efectivamente, cuando nosotros analizamos una función exponencial, resulta que esa función exponencial se puede evaluar en cualquier número real, ¿vale? Miren que por acá todo esto es raya azul, por acá también, de hecho, y por la derecha tiene que haber más, pero el problema es que está muy arriba. Entonces, el dominio de la función exponencial hay en todo el eje X. Por tanto, entonces, el dominio, voy a colocarlo así, el dominio de mi función f de x, voy a colocarlo así, ejemplo,
y voy a colocar f de x igual a la x. Listo. Entonces, el dominio de mi función exponencial serán todos los reales, es decir, tanto valores positivos como negativos como cero. ¿Listo? En este caso, sí podemos calcular el rango de la función exponencial. Observen cuál es el rango de la función exponencial mirando en la gráfica que hemos hecho en Desmos. Por ejemplo, en esta función f de x igual a 2 a la x. ¿Cuál será el rango? Entonces, el rango son los que están ocupados en el eje Y, ¿cierto? En este caso particular, pues, uno va recorriendo y se da cuenta que el rango comienza a existir a partir de 0 y de ahí para adelante hasta más infinito. Entonces, en el eje Y uno se da cuenta de que el rango es desde 0 hasta más infinito. Entonces, el rango es desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Ese sería el rango de esa función. Pero ahora la pregunta es, ¿si se deja abierto en 0 o se cierra en 0 o qué pasa? Si yo analizo la gráfica de la función, si analizo la parte gráfica, pues pareciera ser que, ¿dónde está? Aquí está. Pareciera ser que viene desde 0, ¿cierto? Pareciera ser que viene desde 0. Miren que está pegadita al eje X, ¿listo? Pero resulta que eso solamente es una ilusión óptica. La función no llega hasta x hasta y igual a 0, no llega hasta y igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso la función exponencial en ningún punto, al evaluarla en ningún punto, o mejor dicho, siempre que lo voy a evaluar me va a dar distinto de 0. Entonces, así la función exponencial parezca que en el eje Y sí está tomando el valor 0, la realidad es que no. Miren que si lo pongo por aquí, me da 0.009, es muy poquito, pero bueno, es distinto de 0. Y si me alejo más, me va a dar 0. Aquí prácticamente dice que es 0, pero simplemente es porque se le acabaron los decimales al computador. Miren que aquí es 0.01 por aquí, ¿vale? Y por acá dice 0, pero simplemente por redondeo. Entonces, en ningún punto la función exponencial se hace 0. Por tanto, efectivamente, el rango de la función exponencial es entonces desde 0 abierto hasta más infinito. ¿Listo? Y bueno, simplemente como para recordar, como para que lo tengan en cuenta, ¿cuáles eran las propiedades de las funciones exponenciales? Ya las habíamos visto antes, por supuesto, pero vale la pena recordarlas, ¿no? Propiedades de las funciones exponenciales. Entonces, ya habíamos visto algunas veces. Entonces, propiedades, ¿no? Simplemente, pues que, por ejemplo, a a la x por a la y me da como resultado a la x más y, ¿cierto? Esa es una propiedad clásica. Si yo tengo funciones exponenciales con la misma base, a la x, a la y, al sumar, al multiplicar, perdón, esas funciones, por eso me dice a la x por a la y, me da como resultado la suma, ¿no? A elevado a la x más y. ¿Listo? Esa es una propiedad de las funciones exponenciales. Recuerden que la otra propiedad tiene que ver con la diferencia, ¿no? Con la diferencia. Entonces, podría ser así. Yo qué sé, voy a escribirla por aquí. Pongámosla algo así. A la X por A sobre A la Y. Por ejemplo, esto aquí será A la X menos Y. ¿Listo? Eso sería otra propiedad adicional. A la X sobre A la Y es A la X menos Y. ¿Listo? Otra propiedad de la función exponencial es que a la x elevado a la y es como resultado a la x por y. ¿Listo? Esa es otra propiedad de la función exponencial. Ya llevamos 3 propiedades de la función exponencial. Por supuesto que a elevado a la 0 me da como resultado 1. ¿Listo? Y hay más propiedades de la función exponencial. Por ejemplo, a la x, vamos a ver, sería algo así. Vamos a colocarlo tal vez así. A sobre B a la X. Así tal vez.
A sobre B a la X da como resultado A a la X sobre B a la X. Y lo mismo, A por B a la X da como resultado A a la X, B a la X. ¿Listo? Propiedades de las funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Como les decía, algunas de estas propiedades ya las hemos visto, ya las hemos trabajado. Algunas propiedades las hemos utilizado bastante, simplemente hay que recordarlas. Y bueno, miren que aquí está, en el gráfico de función exponencial, cuando A es mayor que 1, me da una función así. Cuando A está entre 0 y 1, me da esta función de acá, de la derecha. Y observen que cuando A es mayor que 1, la función exponencial, si vamos de izquierda a derecha, la función exponencial es creciente. Vamos de subida, ¿listo? Cuando A está mayor que 1, la función exponencial es creciente. Por tanto, la gráfica va de subida. Cuando A está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Observen el ejemplo acá. Cuando A está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Es decir, vamos en bajar. ¿De acuerdo? Ahí está. Para f de x igual a la x, para a mayor que 1, pues genera una función creciente. Y f de x igual a la x para a entre 0 y 1 genera una función decreciente. ¿Listo? Ese sería como el asunto aquí. No sé, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, si hasta ahí vamos bien, aquí están las propiedades de las funciones exponenciales. Las acabamos de copiar. Tal vez la única que me faltó fue esta de acá. Voy a copiarla, la que me faltó por ahí. Dice simplemente que a la menos x, es decir, tiene una potencia negativa, simplemente la bajo y me queda positiva. ¿Listo? A la menos x es lo mismo que 1 sobre a la x. Tenemos una potencia negativa, la bajamos y convierte en positiva. ¿Listo? Entonces quedaría así. Y estas propiedades pues las acabamos de copiar. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con la función logaritmo? La función logaritmo existe porque el logaritmo está muy relacionado con la función exponencial. ¿Listo? Hay una relación estrecha entre la función logaritmo y la función exponencial. ¿Cuál es esa relación estrecha? No, simplemente que la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas entre sí. ¿Listo? Ya vamos a explicar eso. Pero entonces nosotros tenemos aquí función logaritmo. Función logaritmo. ¿Listo? Entonces, ¿qué función podría ser una función logaritmo? ¿O cómo se podría colocar una función logaritmo? Entonces quedaría algo de esta forma. Una función logaritmo es una función que tiene la forma f de x igual al logaritmo en base a de x. Esa es la forma que tiene una función logaritmo. Logaritmo en este caso de base a de x. ¿Listo? Y por supuesto necesitamos que a sea mayor que 0, justamente como la función exponencial. ¿Cómo puedo encontrar o cómo puedo hallar eso de la función logaritmo? Hay una definición que nos indica cómo hacer para evaluar, cómo hacer para hallar o cómo hacer para obtener esa función logaritmo. Esa definición es la siguiente. Aquí está, de hecho. Voy a copiarla directamente para que la podamos leer. ¿Listo? Entonces voy a copiarla directamente. Entonces dice así, definición 7.2.1. ¿Cómo se comporta esa función logaritmo? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una función real, ¿cierto? Una función normal. Tenemos a un número real. Observen, aquí voy a copiar esto. Observen lo que tenemos. A es un número real. ¿Listo? A es un número real y A es mayor que 0. Y A es distinto de 1. Justamente lo que pide la función
logaritmo para existir, ¿no? Entonces, hasta ahí bien. A es un número real positivo y diferente de 1. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo calculamos nosotros lo de logaritmo en base a de A? ¿A cómo calculamos nosotros eso? Entonces, nosotros decimos que Y es igual al logaritmo en base a de X, ¿vale? Sí y solo sí, ¿listo? X es igual a la Y. Entonces, esa es de hecho la definición exacta del logaritmo. Nos indica cómo calcular el logaritmo de un número. ¿Listo? ¿Cómo calcular el logaritmo de un número? Entonces nos dice que Y es igual al logaritmo en base a dx. De hecho, no lo mencioné, pero ese número A se llama la base, ¿cierto? Esta es la base. Entonces diremos en este caso que Y es igual al logaritmo en base a dx siempre y cuando yo vaya a hacer esta operación de acá, a la y me dé como resultado x. Mejor dicho, en otras palabras, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque yo sé que el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Yo sé que ese logaritmo en base 10 de 1000 es 3 porque si yo tomo a la base, ¿cierto? Que es 10, si yo tomo la base que es 10 y lo elevo a la 3, me da como resultado 10 por 10 por 10, que es 1000 pesos, ¿vale? Entonces, logaritmo en base 10 de 1000 es 3 porque 10 a la 3 me da como resultado 1000. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo la definición anterior. A eso es lo que se refiere esta definición de acá. Que si yo pongo logaritmo en base a algo, de algo, por ejemplo, yo sé que, no sé, logaritmo, incluso el mismo 3, que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué yo sé que el logaritmo en base 2 de 8 es 3? Es 3 porque si tomo la base, que es 2, y lo elevo al 3, me da como resultado el 8 que puse al principio. ¿Listo? Entonces 2 a la 3 efectivamente es 8. ¿Listo? Esa relacioncita ahí es la manera de definir los logaritmos. Por ejemplo, aquí que me dicen calcule el logaritmo de 1000, pues ya lo hicimos de hecho, nos dio 3, pero acá hay otros ejercicios. Por ejemplo, calcule el logaritmo de 2 de 1/8. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejercicio. O calcule el logaritmo en base 16 de 4. ¿Listo? Entonces, ese de ahí son ejemplitos del logaritmo. Entonces, veamos a ver, hagamos uno. Por ejemplo, el logaritmo en base 16 de 4, ¿cuánto nos da? Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 16, ¿vale? Es igual a 2. ¿Por qué yo sé que es 2? Porque si tomo ese 2 y lo elevo a la 4, ¿cierto? Si tomo el 2 que me dio como resultado y lo elevo a la base, 2 a la 4, me da como resultado 2 por 2 por 2 por 2 y 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, que es efectivamente lo que estábamos buscando, ¿no? Que me diera igual a lo que estaba originalmente dentro del logaritmo. De esta manera que ya quedaría resuelto ese. El logaritmo en base 1000 en base 1000 me dio 3, el logaritmo en base 16 de 4 me dio, perdón, logaritmo en base, aquí está, logaritmo en base 16 de 4, ¿no? Me dio como resultado 2, ¿listo? Entonces, esa es la situación
con el logaritmo. ¿Qué pasa cuando hacemos la gráfica de una función logarítmica? De una función logarítmica nos quedaría entonces así. Gráfica acá. Voy a colocar, por ejemplo, logaritmo natural. Ya les explico qué es eso. De x. Y me genera esta gráfica de acá. ¿Listo? Lo que puse ahí fue lo que conocemos como logaritmo natural de x. Entonces simplemente puse ln de x y la gráfica en Desmos se me generó esa gráfica de este momento en pantalla. De tal manera que cuando uno quisiese analizar el dominio y el rango de la función logaritmo, de hecho, uno llegaría a que el dominio es desde 0, abierto en 0, hasta más infinito en el dominio. Y en el rango, de hecho, son todos los reales. Entonces vamos a colocarlo, ¿listo? Las funciones que me generan, las gráficas que me generan son de esa forma. Entonces, sería algo así. Para la función logaritmo, de hecho, para la función f de x igual al logaritmo en base a de x, yo tengo lo primero, yo tengo lo siguiente. El dominio de esa función logaritmo, entonces serán los reales positivos desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? O los reales positivos, que es lo mismo. Entonces, el dominio ya lo puedo calcular facilito, desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? ¿Por qué sé que este es el dominio? Bueno, gráficamente se ve, ¿no? Gráficamente se ilustra. La función antes de 0 no existe. La función en el eje X antes de 0 no existe para nada. Ya comienza a existir, pero en el eje Y, es decir, mejor dicho, en otras palabras, en la parte negativa del eje X. ¿Listo? Antes de 0 no existe y después de 0 sí existe. ¿Listo? ¿Qué podemos decir de estas funciones exponenciales y logarítmicas? Lo más importante para decir de la función exponencial y la función logaritmo es que son funciones inversas. Miren que en este momento está graficado la función e a la x, la función exponencial e a la x, y la función exponencial de la función logarítmica, logaritmo de x, ¿cierto? Y las gráficas de esas funciones son esas. La gráfica en morado será la gráfica de la función exponencial e a la x, y la gráfica en rojo será la gráfica de la función logaritmo, logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que pasa con esas gráficas? Que esas gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x. Esa recta azul que yo puse en ese momento es la recta y igual a x. Y lo que sucede es que esas dos gráficas del logaritmo son simétricas respecto a esa recta que acabo de poner. Miren que hay simetría. Hay simetría. Lo que está a un lado de la gráfica azul de la recta y igual a x, pues está en el otro lado también. ¿Listo? Hay simetría con respecto a la recta y igual a x. Eso es algo a tener en cuenta y lo que nos indica es eso que decíamos hace rato, que la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. En otras palabras, como la función logaritmo, la función, pongamos aquí, logaritmo en base a de x, pongámosle f de x a esto, voy a colocarle f de x, que es más claro aquí, f de x igual al logaritmo en base a de x, ¿vale? Y la función f de x igual a la x son funciones inversas. Son funciones inversas. ¿Listo? Inversas. Listo. Entonces, la función logaritmo, logaritmo natural o logaritmo en base a de x es una función inversa a la función con base a la función exponencial a la x. ¿Listo? Quiere decir que cuando hago la gráfica, pues se genera una gráfica así como la pusimos ahí, una gráfica que es simétrica con respecto a los ejes, pero aquí está, ahí está, ¿listo? Aquí está. Ujú.
Listo, ahí ya quedó pegado, ¿vale? Entonces, esa es la función logaritmo y la función exponencial. Son funciones inversas. ¿Qué quiere decir que sean funciones inversas? Pues que satisfacen los axiomas o satisfacen la definición de función inversa. Recuerda que nosotros decíamos, dos funciones son inversas, dos funciones f y g son inversas, si cuando nosotros componemos f compuesto g y evaluado en x da como resultado x, y si evaluamos g compuesto f evaluado en x da como resultado x también. ¿Listo? Entonces, son funciones inversas en ese sentido. F y G son funciones inversas. Voy a colocar aquí más, de hecho, voy a colocar aquí las funciones exactamente, son funciones inversas. Esto es f de x igual a la x y g de x igual al logaritmo en base a de x, satisfacen esta desigualdad que está aquí. ¿Listo? Que cuando compongo las funciones me da como resultado x, me da como resultado la función y igual a x. Eso ya lo habíamos dicho antes, eso ya lo teníamos desde antes, pero pues vale la pena recordarlo ahí. ¿Listo? ¿Qué sabemos nosotros sobre las funciones logaritmo? Ya dijimos, sabemos el dominio, sabemos el rango, también sabemos el rango, ¿cierto? El rango de la función logaritmo son todos los reales, de hecho. Entonces voy a colocarlo aquí oficialmente otra vez. El dominio de la función logaritmo, ya lo hemos dicho, el dominio de f de x es igual al intervalo desde 0 hasta más infinito, ¿cierto? Cuando f de x es logaritmo en base a de x. El rango de la función logaritmo son todos los reales. Cuando la función es logaritmo en base a de x, ¿cierto? ¿Listo? Y propiedades del logaritmo. Propiedades del logaritmo, resulta que hay varias propiedades que satisfacen los logaritmos. Vamos a tratar de copiar las más importantes. Entre las propiedades más importantes tenemos lo siguiente. En primer lugar, la propiedad de la suma. Miren esta propiedad del logaritmo. Si yo tengo logaritmo en base a de una multiplicación, por ejemplo, x por y, si yo tengo logaritmo en base a de una multiplicación, por ejemplo, entre x por y, el logaritmo convierte esa multiplicación en una suma. Esto sería logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. El logaritmo convierte una multiplicación en una suma. ¿Listo? Asimismo, convierte una división, pero la convierte en una resta. Entonces, quedaría algo así. Logaritmo en base a de x dividido y, me queda entonces la resta. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Entonces, el logaritmo convierte multiplicaciones en sumas, convierte divisiones en restas. ¿Listo? Otra propiedad del logaritmo es que convierte potencias en multiplicaciones. Por ejemplo, logaritmo en base a de x a la n, por ejemplo, logaritmo en base a de x a la n, da como resultado bajo el n y me quedaría n logaritmo en base a de x. Eso es muy importante, ¿no? Logaritmo en base a de x a la n me da como resultado n logaritmo en base a de x. ¿Listo? Son como las propiedades fundamentales de esa función logaritmo de ahí. Entonces, así queda en este asunto. Y en el otro asunto, en el hecho de que la función logaritmo en base a de x y la función a la x sean funciones inversas, quiere decir que satisfacen estas desigualdades, ¿no? Las desigualdades de la función inversa. En otras palabras,
esta función exponencial a la x y la función logaritmo cumplen lo siguiente, una propiedad adicional, y es que nosotros si tenemos logaritmo en base a de a la x, y si tenemos a elevado a la logaritmo en base a de x, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos logaritmo en base a la x, pues entre comillas, muy entre comillas, de hecho, es como que se cancelara esta función logaritmo con la exponencial y lo único que me queda es la x. Por eso entonces me queda x ahí. ¿Listo? No es que realmente se estén cancelando, sino que como el logaritmo es la inversa de la función exponencial, pues tienen que cumplir obligatoriamente con las propiedades de las funciones inversas. Por eso es que digo que se están cancelando, pero realmente no están cancelando, es que están satisfaciendo las propiedades de las funciones inversas. Lo mismo con a elevado a la logaritmo en base a de x, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Simplemente, en este caso, se cancela a con logaritmo de a y lo único que me queda como resultado es la x. ¿Listo? Es la x. Por eso es que cuando yo hago la gráfica del logaritmo y de la exponencial, me da esta gráfica así, para indicar de que son efectivamente funciones inversas. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Que es la recta azul clarito que está en este momento en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la situación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Vamos a copiar algunas propiedades del logaritmo más, a ver si se me ocurre algo más por acá. Convierte la multiplicación en una suma, ¿está bien? Convierte la división en una resta, ¿está bien? Convierte x a la n en el logaritmo de x, ¿está bien? Convierte esta, sí, están bien. Hasta ahí van bien las propiedades. Vamos a ver si de pronto por acá hay alguna más que le hemos puesto. Miren, teorema 7.2.1, aquí está el logaritmo de una multiplicación, es la suma de los logaritmos. Logaritmo de una división en la resta de los logaritmos, ¿está bien? Logaritmo entonces de x a la r, ¿no? En este caso, x a la r. Baja la potencia y me quedaría r logaritmo en base a de x simplemente. ¿Listo? Esa sería entonces la situación con logaritmo. ¿Listo? Finalmente, para acabar la parte teórica, hay una manera de cómo cambiar la base del logaritmo y la base de la exponencial. Eso es muy importante porque uno lo utiliza muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, nos enseñaron, sabemos, que por ejemplo la función exponencial es de la función de la forma a la x. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, supongamos, nosotros vamos y vemos la calculadora y resulta que no está programado a la x para cualquier valor de a? Supongamos que no está programada la calculadora. Suele pasar, hay calculadoras que no tienen programadas, sino, por ejemplo, 10 a la X o, por ejemplo, E a la X. ¿Qué pasa si no está programada nuestra calculadora con cualquier número A? Sino que entonces, ¿cómo ingresamos ahí? Pues en los campos, en ese, digamos, con ese inconveniente, es conveniente utilizar una fórmula para cambiar la base del logaritmo, para cambiar ese A de ahí y colocar nosotros lo que queramos de base ahí. Y la propiedad es la siguiente. Si yo tengo a la x, ¿vale? Y la quiero cambiar, por ejemplo, la base e, que es la base de Euler, entonces a la x será como, o da como resultado en la nueva base, será entonces e a la x, ¿vale? Logaritmo natural de a. ¿Listo? Ese sería el cambio de base, por ejemplo, a la función exponencial con base e de Euler. Si yo la quiero cambiar a cualquier otra base general, sería algo así. A la x va a ser igual en cualquier otra base, por ejemplo, base b, b a la x, logaritmo en base b de a, por ejemplo.
Esa sería la fórmula de cambio de base para la exponencial. Fórmula de cambio de base para la exponencial. Sería entonces esa formulita de cambio de base. A a la X lo puedo cambiar a la base de Euler. A a la X es E a la X logaritmo natural de A. O lo que es lo mismo, A a la X, también lo puedo cambiar a cualquier otra base. Sería B a la X logaritmo en base B de A. Finalmente voy a explicar eso de qué es eso de base de logaritmo natural y qué es eso. ¿Listo? Eso tengo que explicarlo también, por supuesto, qué es eso, a qué se refiere con ese cambio de base y todo eso. Para el logaritmo lo mismo, acá puedo cambiar la base del logaritmo. De hecho, en alguna parte de aquí debe estar la formulita de cambio de base del logaritmo. Aquí está, de hecho, ahí ya la vi. Ya la vi, la formulita de cambio de base del logaritmo. Entonces quedaría algo así. Copiémoslo entonces. Son los ejercicios para terminar. Entonces, copiamos la formulita de cambio de base de la función exponencial. Entonces quedaría así. Para la función logaritmo. Entonces quedaría así. Si yo tengo logaritmo en base a de x y la quiero cambiar ese logaritmo en base a de x a la base del logaritmo natural, por ejemplo. Ya explico qué es eso del logaritmo natural, pero si quiero cambiar esa base del logaritmo en base a al logaritmo natural, ¿por qué quisiera cambiarla? Pues lo mismo hace rato. Puede ser que yo tenga que calcular de alguna manera el logaritmo en base a de x, pero eso no esté programado en la calculadora. No me aparezca eso, el logaritmo en base a, sino que en la calculadora aparecen dos logaritmos importantes que son logaritmo en base 10 y logaritmo en base e. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer un cambio de base para poder utilizar la calculadora. Eso sería, digamos, la justificación de por qué quiero hacer el cambio de base. Y entonces esto me quedaría así. Veamos la formulita para no ir a colocar algo que no debemos. Entonces quedaría algo así. Logaritmo natural, listo. Entonces quedaría algo así. Logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. ¿Listo? Quedaría entonces así. Vamos a verificar si es así. Sí. Entonces, si yo quiero cambiar la base de base a la base del logaritmo natural, por ejemplo, entonces sería el logaritmo en base a de x, sería el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. ¿Listo? Y por supuesto que lo puedo cambiar a cualquier otra base, ¿no? Por ejemplo, logaritmo natural en base a de x sería entonces logaritmo natural en la nueva base b de x sobre logaritmo natural en la nueva base b de a. Eso me daría entonces también igual, ¿listo? Esta de aquí, estas dos formulitas de aquí, son conocidas entonces como lo que decíamos, formulitas de cambio de base para el logaritmo. Entonces, fórmulas de cambio de base para el logaritmo. ¿Listo? Esa entonces sería la situación ahí. Ahora sí, finalmente aclaremos a qué me refiero con logaritmo natural y a qué me refiero eh, con exponencial. ¿Listo? Con exponencial en base E. Resulta, como les decía a ustedes, la calculadora no tiene programados todos los logaritmos, de tal manera que si uno quisiese calcular un logaritmo en base B general, pues, ¿a qué es igual? No tengo ni idea. ¿Listo? Porque la calculadora no tiene programados todos los logaritmos. La calculadora tiene programados solamente muchas veces, pues muchas calculadoras son bien avanzadas y tienen pues más logaritmos, pero la calculadora normalita tiene programados básicamente dos tipos de logaritmos. El que conocemos como logaritmo natural de x y otro que aparece así como log de x no más. Resulta que cuando ustedes van a ver la calculadora y les aparece así ln, el logaritmo natural, yo he dicho hasta ahora logaritmo natural, pues lo que sucede es que este es el logaritmo común y corriente, pero la base es la base del número e de Euler. Entonces, si yo escribo ln de x, significa logaritmo natural
Y realmente es el logaritmo en base E. En base E. ¿Listo? Con base del número E de Euler. Sí, por otra parte, uno escribe o encuentra log de X sin nada acá, sin colocar la base, a lo que se refiere esto es a escribir logaritmo, ¿vale? De X, pero sin colocar la base ahí. Es decir, aquí en este caso particular, la base es 10. ¿Listo? Entonces, logaritmo natural se refiere al logaritmo en base E y log de X se refiere al logaritmo en base 10. Eso es la convención que se utiliza ahí. Son los numeritos que se utilizan ahí siempre. Logaritmo natural es logaritmo en base E y logaritmo solito es logaritmo en base 10. ¿Listo? Y bueno, esas son las propiedades del logaritmo también. Como les dije, algunas de estas cosas ya las hemos visto, algunas de estas cosas ya las hemos estudiado. De hecho, hemos trabajado con algunas propiedades ya. Pero bueno, acá hay una sesión de ejercicios tanto para el capítulo 6 como para el capítulo 7 de nuestro texto guía, ¿listo? Aquí, por ejemplo, bueno, se calcula el dominio de estas funciones, calcule, eh, por ejemplo, mm, aquí se encuentra x, tal es que f de x sea igual a tal cosa. Aquí, bueno, resuelve las ecuaciones. Aquí esto es importante, hay ecuaciones que tienen logaritmos y exponenciales, ¿listo? Entonces, de pronto en la clase del viernes o en la clase taller mañana hacemos algunas ecuaciones con exponenciales como esta que está acá. ¿Listo? Exponenciales, también en ecuaciones con exponenciales, todo ese tipo de cosas se pueden hacer ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud de pronto? Bueno, entonces, si no hay preguntas, eso terminaría el capítulo 7. Capítulo 7 era muy cortico. Capítulo 7 solamente eran las propiedades del logaritmo y de la exponencial. Eso terminaría el capítulo 7. Seguiría capítulo 8, pero pues no sé hasta dónde llegaremos en el capítulo 8 el viernes que hagamos clase. ¿Listo? De tal manera que recuerden, el viernes sería el último día de clase y bueno, hasta donde alcancemos a ver el viernes en temas, pues hasta ahí va el parcial. ¿Listo? Y ya el siguiente viernes, el siguiente jueves sería entonces eh, el examen final. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, les dejamos hasta aquí. Nos vemos ya en la próxima ocasión el viernes. Que estén muy bien, que pasen bien. Hasta luego. Voy a tener la grabación.